oscuridad se iluminó con colores de perdón. ¿Cómo negar tu corazón que persigue mi interior? Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor quiero darte y por convicción adorarte. Mi corazón es tuyo, Dios. Mi futuro. Hola, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Nos encontramos nuevamente aquí en nuestro domingo de culto familiar. Qué bueno es poder estar conectados, aunque sea a través de una pantalla, ¿cierto? Y antes de comenzar, me gustaría orar por esta semana que pasó, por el culto que tendremos hoy, por cada una de las cosas que Dios nos entregó. Amén. Señor, mi Dios, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por permitirnos, Señor, adorarte un día más, Señor. Poder estar a tus pies un día más, Señor. Poder escuchar tu palabra, poder escuchar tus adoraciones, Señor. Poder estar a tus pies simplemente, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por la semana que pasó, mi Dios. Si es que hubo alguna complejidad, Señor, te damos gracias porque sabemos que está en tus manos, Señor, y que tú tomarás control de cada problema que tengamos, Señor. Te damos gracias por permitirnos estar conectados el día de hoy, Señor, por permitirnos estar en este culto, unidos en espíritu, Señor. Te damos gracias desde ya y dejamos todo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y me gustaría compartir con ustedes el día de hoy una palabra que se encuentra en Salmos 40, 1 y 2. Y dice así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amén. Siento que en realidad no hay mucho más que reflexionar sobre esta palabra. Es muy linda y creo que nos entrega ya desde solo leerla un gran mensaje. Pero no está de más recordar que siempre todo lo que nosotros hacemos y lo que nosotros decimos y las decisiones que vamos a tomar siempre van a estar en manos de Dios. Y siempre Él nos va a poner en el camino, no en el camino lodoso, sino en el camino de la senda correcta. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Quizás a veces no reconocemos que necesitamos ayuda de nuestro Padre, pero sí la necesitamos, porque no podremos salir de ese lodo si no es ayuda del Poderoso, ¿verdad? No siento que haya algo más que decir, algo más que completar, porque esta palabra siento que llena nuestros corazones tan solo de leerla. Por eso quiero dejar en sus corazones esta pequeña palabra para ustedes, de no olvidar quién es el que nos saca de la oscuridad y de no olvidar que Él es el único que puede salvarnos. Amén. Y ahora que ya estamos listos, comenzamos ya a abrir nuestro corazón, porque viene un momento especial, viene ese momento donde solamente yo tengo conexión con mi Dios. Él es perfecto y recibe nuestra adoración. Así que vamos a dejar al ministerio de alabanza que nos guíe en estas hermosas adoraciones que son para nuestro Padre, el cual se merece todo. Amén. Vamos a exaltar a nuestro Dios hoy, amén. Así que los invito
cantar conmigo. Yo quiero ver luz brillando en mí a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yo quiero ver luz brillando en mí a través de mi ser, un altar. Todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Vi caer al enemigo y a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo, con señales y prodigios, su poder he recibido. Pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo.
testimonio. De sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre, mi Dios cumple su palabra, mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Vivo estoy, no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo soy, no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Este es mi testimonio de salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, que vivo estoy, de salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Bendiciones, amada iglesia. De verdad esperamos que esta semana que ya ha pasado haya sido también una semana que, a pesar de toda situación, haya sido y sea de total bendición para cada uno de ustedes y sus familias. Así es que creo que nada más indicado que llegar a los pies de nuestro Señor con un corazón entregado, pero también con un corazón que quiere orar y agradecer todo lo recibido en bendición, en salud, en estabilidad, en saber que somos sus hijos amados. Oremos usted y yo. Padre bendito Señor, gracias por cada cosa que tú has dispuesto para mí. Y me refiero más que nada, Señor, a tu grande amor, Señor, a la gracia inmerecida, al amor de Cristo Jesús, a tu Espíritu Santo, estando cerca de nosotros. Señor, este es el día en que escuchamos de tu palabra y hemos venido hambrientos, Señor. Hemos venido necesitados de escucharte, Padre mío. Así que, Padre, habla, porque tus hijos te vamos a escuchar. Y serás, Señor, engrandecido. Serás puesto como el primero, Señor. Y te daremos todo el honor y toda la gloria, en el nombre poderoso de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Entonces, como siempre, traiga su Biblia y vamos a ir caminando por algunos versículos que nos van a dar luz sobre un tema que le quiero plantear. Dios ha amonestado a mi corazón para plantearle este tema a la iglesia. Entonces quiero comenzar preguntándole: ¿usted sabe de lo que Dios le salvó? Creo que esta es una tremenda pregunta y que vamos a intentar, ¿cierto?, responder esta pregunta
desde una base bíblica, de lo que la Biblia nos va hablando cada vez que la leemos. Y podemos entender que ante una respuesta tan grande como esta, deben haber y han de haber miles de opiniones y miles de posturas. Pero lo que a mí me importa, y estoy seguro que a usted también, a mí me importa solamente la palabra de Dios. Así es que tenemos mucho respeto por todas las opiniones, pero la que prima en nuestro corazón es la palabra de Dios. Así que entender de lo que le planteo, de que Dios me ha salvado, entenderlo esto es de mucha importancia, particularmente si soy aquel que dice soy cristiano. Amén. Yo necesito tener claro esto porque es de mucha influencia en mi vida cristiana. Porque eso, la respuesta a esta pregunta, me va a ayudar a entender claramente qué es lo que es prioritario, qué es lo importante como cristianos. Y es muy posible, quizás más de alguien, se sorprenda al aprender lo más importante que Dios quiere que usted haga. Mire qué lindo es esto. Entonces, para que podamos entenderlo a cabalidad, tenemos que entender algunos conceptos antes de poder responder la pregunta. Recordemos, la pregunta es: ¿de qué me ha salvado Dios? ¿Cómo me ha salvado Dios? Vamos a tener este par de preguntas para irlas desarrollando. Ya tenemos estas preguntas, ya sabemos sobre qué vamos a ir, entonces ahora vamos a poder descubrir con justa razón y con mucha necesidad de qué Dios me salvó. Y Dios me salvó primeramente de su ira. Nos ha salvado de su ira. ¿Y qué entendemos por la ira? La ira es la respuesta emocional, ¿cierto?, a sentirnos, a ser perceptivos del mal y de la injusticia. Cuando son injustos con nosotros, cuando son malos con nosotros, cuando son injustos con otro, o vemos que le hacen daño, le hacen mal a otra persona, hay ira. Es una respuesta emocional. Sin duda que la entendemos todos comúnmente como el enojo, ¿cierto?, la indignación o la irritación. Nosotros, los seres humanos, al igual que Dios, expresamos la ira. Pero aquí tengo que hacerle una diferencia muy puntual, porque aquí hay una diferencia muy grande entre la ira de Dios y la ira del hombre. La ira de Dios es santa y siempre es justificada. En cambio, la de nosotros los hombres nunca es santa. Nunca es santa. Y pocas veces es justificada. Es una tremenda diferencia. Así que aquí entiendo perfectamente que no es muy popular y muchas veces es incomprendido hablar de la ira de Dios. Estoy seguro que no siempre en las iglesias este es un tema muy recurrente. Pero ¿sabe? Debemos conocer al Dios que servimos. ¿Amén? Pues bien, parte de lo que sucede es que las cosas que no son complicadas o que nos cuesta comprender, que nos cuesta entender, incluso las que nos cuesta asumir bajo el razonamiento humano, las hacemos a un lado. No queremos tener esta dificultad de entenderlo, lo dejamos de lado. Entonces ahí tenemos un problema. Para entender de qué nos salvó Dios, necesitamos comprender el concepto de la ira de Dios. Necesito saber específicamente qué significa la ira de Dios. Entonces quiero partir diciendo que la ira de Dios es real. No es algo inventado, no es un cuento y no es algo que nos cuentan desde niños o ya de adultos para que sintamos temor, para que tengamos miedo de Dios. Así como tengámosle miedo a Dios. La Biblia nos enseña con claridad, fíjese en esto, que la ira de Dios es algo real.
no es solamente que Dios aborrece el pecado, sino que Él está airado, o sea, está con ira. ¿Contra quién? Contra el pecador. La Biblia nos habla en muchos versículos acerca de la ira de Dios. Si tomamos siquiera, y aquí vamos a entrar en materia, si vamos al libro de Romanos, vamos al Nuevo Testamento y tomemos Romanos capítulo 1 versículo 18. De entrada vamos al capítulo 1 y vamos al versículo 18. ¿Y qué es lo que dice ahí? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ante esto que hemos leído, podemos entender fácilmente qué es la ira de Dios, ¿cierto? No es como cuando el hombre siente que debe ajustar cuentas o tomar una revancha de alguien o de algo que no le cae bien. No estamos hablando de eso. Dios sí tiene motivos de sobra para estar airado. Dios, al ser un Dios santo y apartado de todo pecado, tiene todo el derecho a manifestar, a mostrar ese sentimiento de ira contra el que ha pecado. Él tiene todo el derecho. Entonces, esto no es algo que solamente veremos en el futuro, sino que hoy está muy mostrado, está muy clarificado. En el presente nosotros podemos ver con toda claridad de lo que estamos hablando, de la ira de Dios. Si vamos rápidamente al libro de Salmos, capítulo 7, versículo 11, dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. No solamente ayer, no solamente hoy, sino que también mañana. Dios está airado contra el impío todos los días. Por lo tanto, la ira de Dios siempre está sobre nosotros. Si vamos al libro de Juan, capítulo 3, versículo 36, dice a mayor claridad así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces hoy, más que nunca, se escuchan voces, y todos podemos escucharlas. Hay voces que se levantan para plantear dudas sobre la existencia de nuestro Dios, y esas voces provienen mayoritariamente del mundo político, muchas veces, del mundo humanista, de la concepción humanista del mundo. Hoy, fíjese de lo que le voy a hablar. Es más aceptado pedir gritando aborto libre que levantar la voz para bendecir a alguien. ¡Qué tremendo! Hoy se trata de que sea aceptado decir todes o ellos, que decir todos podemos llegar al amor de Dios. Prefiero ser de aquellos que dirán que todos podemos llegar al amor de Dios. Hoy la ira de algunos viene contra el cuerpo de Cristo. Eso es así. Lo fue antes, lo es hoy día y lo será mañana. Así que la iglesia no debe temer, porque Dios lo sabía y Él tiene preparado a su pueblo. Así que no temas si es que se levantan voces en contra de la iglesia, porque algunos quieren lograr su propio concepto de la familia por sobre el concepto original de la familia que Dios nos dio. Así de contrariada está la situación. Al día de hoy, las personas están hablando más de un concepto u otro, dejando de lado el concepto original de Dios. Ante eso, ¿cree usted que Dios va a estar airado? Yo creo que sí. Y la ira de Dios cumple su propósito. Y este es otro punto que tenemos que ver. La ira de Dios cumple su propósito. Si vamos al libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 20, vemos que ahí dice: no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón,
en los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Entonces así vamos avanzando a la segunda instancia de la que Dios nos ha salvado. Y esto es la consecuencia. Dios nos ha salvado de la consecuencia que el pecado tiene sobre nuestras vidas. Entonces, para que lo vayamos entendiendo, Dios nos salva de la consecuencia del pecado en nuestra vida. El pecado, este enemigo mortal, es un enemigo acérrimo, es un porfiado, es uno que se toma de nuestra carne y nos tironea para que vayamos pecando y vayamos faltando a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, contra este enemigo nosotros debemos luchar día a día. Y a pesar de esa lucha, muchas veces es capaz de arrastrarnos a una eternidad de juicio y castigo. ¿Cuántos hermanos, cuántos conocidos, amigos, vecinos, familiares hemos visto que parten a una eternidad sin Cristo Jesús, sin haber tenido perdón de pecados? Qué triste aquello. Y estas son algunas de las consecuencias del pecado en nuestra vida, de las cuales Dios nos ha salvado. Gracias, Señor. De lo que estamos hablando es de la separación eterna. Si vamos al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, separados de su presencia. Un Dios santo no puede tolerar, no puede admitir pecado delante de su presencia. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para no oír. Iniquidad, maldad, pecado. No solamente hablamos de estar separados eternamente, sino también condenados eternamente. La condenación eterna. Vamos a confrontarlo con la palabra de Dios. En esto no tenemos que tener una doble lectura. Vámonos a la lectura en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muerte espiritual, castigo eterno. El pecado no solamente va a producir una separación eterna y una condenación eterna. El pecado en nuestra vida va a producir un castigo eterno. Es una tremenda situación. Debemos entenderla para lograr entender en su real dimensión todo lo que Dios está trayendo. No solamente Dios ha traído juicio, ira sobre nosotros. Muchos prefieren ver solamente eso y levantan la voz para decir: este es un Dios que solamente castiga. No tienen idea de lo que están hablando. Mal usan la palabra para tratar de convencer a otros de que no vayan a los pies de Cristo. Por eso, hermano mío, usted y yo y todos los que creemos en la sana doctrina tenemos que estar muy claros de lo que estamos hablando. Si vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El infierno y el castigo eterno del cual Dios nos salva es una consecuencia del pecado. El infierno, fíjese en esto, no es un lugar agradable y tampoco es un lugar transitorio de cual puedo salir cuando yo quiera, después de un tiempo. Ok, estoy un tiempo y ahora voy a salir. No es así. Si usted llega ahí, es por toda una eternidad. Entonces vamos entendiendo de lo que estamos hablando. Y vamos a entenderlo de la mejor manera posible. Y para ello, veamos el relato de uno que estuvo allí. Nadie entiende mejor esto que alguien que estuvo en el infierno. Y un ejemplo perfecto es la historia del hombre rico y el mendigo llamado Lázaro. Ambos murieron.
Y el hombre rico fue al infierno, mientras que Lázaro fue al paraíso, ¿cierto? Por lo tanto, el hombre rico estaba consciente de que sus pecados fueron cometidos durante la duración de su vida. Le quiero hacer este alcance. Él era consciente de que los pecados los cometió durante su vida. ¿Por qué le digo esto? Porque es interesante que cuando uno lee este pasaje de la Biblia, uno entiende que él nunca dice, ¿cómo llegué acá? Tampoco dice, ¿de verdad merezco esto que está ocurriendo? ¿No será mucho castigo por el que estoy pasando? Él nunca dice nada de eso. Pero ¿qué sí es lo que hace? Solo pide que alguien vaya con sus hermanos, los que aún viven, para advertirles que cambien su vida para que no vayan a llegar allí donde está él. Él que está en el infierno está pidiendo que alguien vaya y les prevenga a sus hermanos para que no vayan a llegar allá. ¿Acaso usted y yo no estamos llamados a dar la buena nueva? ¿No estamos ahí? ¿No estamos acá, ustedes y yo, dispuestos a compartir el plan de salvación de nuestro Señor? Amén. Al igual que este hombre rico, cada uno de nosotros, pecadores, comprendemos perfectamente su desgracia y entendemos que posiblemente era esa la desgracia que se venía sobre nosotros, el infierno. Porque cada uno sabe perfectamente que pecó, cuándo pecó y cuándo decidió pecar. Esta es la experiencia de la tortura en el infierno. Ponga atención. Un alma totalmente consciente de su pecado, con una conciencia que lo acusa, recordándole su pecado una y otra vez. Y otra vez. La culpa del pecador le produce vergüenza, le produce odio, le produce desprecio eterno por sí mismo. Todos aquellos que hemos sido hechos a imagen y semejanza, podemos terminar sintiendo vergüenza, odio y desprecio por nosotros mismos, por el pecado que no fuimos capaces de destruir, de dejar de lado en Cristo Jesús. El hombre rico del cual estamos hablando sabía cuál era el castigo eterno por una vida llena de pecados y también sabía que era justificado su castigo y que era merecido. Imagínense usted. Por eso es que nunca protestó ni cuestionó el encontrarse en el infierno. La realidad de la condenación eterna, del infierno eterno, del castigo eterno, son así de atemorizantes, pero también justas. Pero esto de lo que estamos hablando es por el bien del pecador. Aunque esto puede sonar muy duro, y es claro que lo es, de lo que estamos hablando esto es duro, pero nos ayuda a apreciar aún más de lo cual Dios nos ha salvado. Estamos conociendo a nuestro Señor de mejor manera. Estamos conociendo por qué Él actúa de tal forma, por qué tenía esta ira, pero también estamos conociendo de qué fue lo que nos salvó. Es duro de entender y de comprender, pero es necesario. También entonces vamos a entender cómo Dios nos salvó. Y nos salvó por la muerte de Cristo. La ira de Dios fue aplacada, disminuyó, ¿cierto? Solamente por el sacrificio de Cristo en nuestro lugar. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los pecados injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Y tenemos muchos versículos que nos hablan de aquello, como Juan 14, 6, y también como Primera de Pedro 1, 18 y 19. Pero en Primera de Pedro
capítulo 1, versículos 18 y 19, la frase inicial es muy clara, porque dice sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Hay una cadena ahí, ¿se da cuenta? Nosotros sabíamos que fuimos rescatados, pero seguimos viviendo tal cual como vivían nuestros padres. No con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La fe. Y este es un punto tremendamente importante. Podemos ver en el libro de Juan capítulo 3, versículos 15 y 16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fe. Yo tengo fe en esta palabra que acabo de leer, y sé que usted también. Y entonces creo que también debemos saber cuáles son algunos componentes de la fe que salva. Porque la verdadera fe que salva incluye conocimiento, aprobación y confianza personal. Conocimiento, aprobación y confianza personal. Conocimiento. Es necesario que tengamos un conocimiento bueno, cabal, adecuado de quién es Cristo y lo que Él ha hecho, por cómo leemos en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¡Qué tremenda palabra! Pero el conocimiento de los hechos de la vida de Jesús, su muerte y su resurrección por nosotros, no bastan. No bastan, porque la gente puede saber los hechos y aún así se rebela contra ellos, porque sinceramente pueden hasta no gustarles. Así es que la fe solamente con conocimiento no está completa. Vamos al segundo punto, vamos a la aprobación. Es más que solo saber los hechos. ¿Se da cuenta? Sabemos, tenemos el conocimiento, pero la aprobación es mucho más que solamente saber los hechos y aprobarlos y convenir con que sí son verdad y que eso es lo que basta. Nicodemo sabía que Jesús había venido de Dios, porque, vamos a la Biblia como siempre, leemos que le dijo en Juan capítulo 3 versículo 2, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él. Nicodemo había evaluado los hechos, incluyendo las enseñanzas de Jesús y los asombrosos milagros que él hacía. Y de esos hechos había sacado una conclusión correcta por lo demás. Jesús era un maestro que había venido de parte de Dios. Pero esto por sí solo no significa que Nicodemo tenía la fe que salva, porque todavía le faltaba poner su confianza en Cristo en cuanto a la salvación. Nicodemo todavía tenía que aprender a creer en Él. Entonces vamos a este punto final, que es la confianza personal. Y no es la confianza en nosotros de la que estamos hablando. La palabra confianza nos ayuda a entender un poco más de este tercer elemento indispensable del cual estamos hablando para la fe que salva, la confianza. Y nos ayuda a entender lo que significa creer bíblicamente. La fe que salva es confiar en Jesucristo como persona viva. Amén. Como persona viva en cuanto al perdón de pecados y la vida eterna con Dios. Esta definición muestra claramente que la fe que salva no es simplemente creer en hechos,
sino una confianza personal en Jesús para que Él nos salve. Déjeme explicarlo de mejor manera. Cuando usted y yo confiamos en alguien, entendemos que esa persona tiene las virtudes que le hacen suficientemente adecuado para que yo confíe. Yo pueda entonces decir, sí, esta persona actúa siempre bien. Entonces yo no puedo desconfiar, no puedo no tener confianza en lo que hace. De esto se trata, que nosotros entendamos cuál ha sido el testimonio de Cristo, cuál es lo que vemos en la Biblia de todo lo que Él hace. Si tenemos la información, si la hemos entendido, si hemos leído la Biblia y vemos en cada versículo la confianza que se puede tener en Él por lo que Él dijo que haría, y todo lo que Él dijo que haría lo cumplió. Amén, Señor. ¿Qué más falta para creer en Él? Puedo recordar que hace unos minutos, cuando entramos a este tema, le hice el comentario. Muchas veces cuando lo que tenemos que entender se complica para nuestro razonamiento, los seres humanos tendemos a dejarlo de lado. Tratamos de no preocuparnos de más, de no ocuparnos en eso y lo dejamos de lado. Pero para que podamos tener finalmente la fe que salva, tenemos que conocer a Cristo Jesús y tenemos que confiar totalmente en que Él ha hecho todo lo que dijo. Amén. Porque esto es muy sencillo. Cuando estamos en el plano general, íntimo, mientras más conocemos a una persona y mientras más vemos en ella un patrón, una forma, ¿cierto?, de vida, eso nos hace confiar y nos hace disponernos a entregar confianza. Nuestra tranquilidad la ponemos delante de esa persona, porque sabemos que va a actuar así como lo ha ido mostrando. Así es que es precisamente de esa confianza de la cual estoy hablando. Entonces, ya habiendo entendido de lo que Dios nos ha salvado y cómo Él lo ha hecho, podemos comenzar a entender para qué Dios nos ha salvado. Y lo primero que le tengo que decir, que Él nos ha salvado para mostrar su gloria. Bendito sea, Señor. Señor, nosotros queremos mostrar tu gloria. Vamos al libro de Isaías, capítulo 43, versículo 7, y dice así: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Bendito Señor. Cuando leemos y entendemos este versículo precioso, hagamos una pausa y pensemos con humildad las fuertes y también sobrecogedoras implicaciones de esta declaración. ¿Qué implica lo que estoy diciendo? ¿Qué tiene que me puede dejar así fuerte, enganchado a esta declaración? Es importante que lo podamos ver así también. Y el primer y principal propósito de la creación y de todo lo que Dios hace es su gloria. Es para su gloria. La manifestación y la demostración de quién es Él. La declaración y la muestra de quién es Él. La razón por la cual estamos aquí es para la gloria de Dios. Nuestra vida no debe tener otro sentido que estar aquí para la gloria de Dios. Debemos entonces estar más interesados en la gloria de Dios que en cualquier otra cosa. ¿Se recuerda usted entonces las palabras que están en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 21? Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Estamos aquí para dar gloria a Dios. El apóstol Pablo estaba de acuerdo en que la redención del hombre estaba subordinada, estaba enganchada a un propósito mayor, es decir, la gloria de Dios. Podemos verlo ahí en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia,
con la cual nos hizo aceptos con el amado. Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué hermosa palabra. Señor, estábamos perdidos, Señor, pero tu bondad nos ha encontrado. Aquellos que estábamos perdidos éramos todos nosotros. Usted y yo y todos los que nos encontramos en la iglesia. Todos los que levantamos nuestras manos para alabar al Señor, estábamos perdidos. Y todos nosotros, cada uno de nosotros, en Cristo Jesús, tenemos entrada ante el trono celestial. Bendito sea, Señor. Luego de haber entendido de todo lo que Dios nos ha salvado. Creo que es de tremenda justicia ante esta grandiosa entrega que Dios nos hace, ante la gracia inmerecida. Creo que es de total interés, creo que es tremendamente importante que usted, que yo, que la iglesia entienda perfectamente de qué Dios nos ha salvado, de para qué Dios nos ha salvado y por qué Dios nos ha salvado. Que el Señor te hable, iglesia, que el Señor una y otra vez ponga ese bálsamo en su corazón que le permita entender qué es lo que Dios tiene para usted, cuál es el propósito de Dios en su vida. Ore, lea la palabra, que el Señor sea buscado por un corazón hambriento de su palabra, pero deseoso de bendecirlo, porque hoy hemos aprendido por qué Dios nos ha salvado. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias por este tiempo precioso delante de su bendita presencia. Padre, su Espíritu Santo nos ha acompañado y ha sido de gran gloria para cada uno de nosotros saber, Padre, que usted ha estado aquí con nosotros. Porque tu palabra bendita dice que cuando dos o más se juntan en tu santo nombre, Señor, tú desciendes en medio de ellos. Y usted nos ha acompañado y ha tocado nuestro corazón nuevamente. Padre, le ruego que usted sea bendiciendo a cada miembro de la iglesia, a cada uno de mis hermanas, Señor, sea usted bendiciéndolos, pero también, Padre mío, bendiga a aquel que quizás hoy le ha escuchado por primera vez, y sea usted tocando el corazón de esa persona para que pueda entregar su vida a Cristo Jesús y pueda ser arrebatada de las garras del enemigo, que lo único que quieren es matar y destruir, porque ya lo engañó. Gracias, Padre bendito. Todo honor y toda gloria a su nombre, en el nombre poderoso de su Hijo Jesús. Un abrazo, amada iglesia. Que el Señor les bendiga, les guarde y les cuide. Bendiciones. Busque su lugar favorito, prepárese porque vamos a adorar a nuestro Padre. Que no soy yo para que el gran Rey me acepte así. Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aún sin
Qué bello momento hemos tenido, ¿verdad? Quedamos llenitos de la palabra del Señor. Estamos preparados para comenzar una semana fuertemente con estas palabras hermosas y poder hacer vida a la palabra que hoy escuchamos. Que Dios nos permita hacer esto, ¿verdad? Espero que ya pueda guardar y concientizar esa palabra que hoy hemos escuchado. Espero haya podido adorarle al Señor porque es una de las cosas más hermosas. Y antes de irnos, me gustaría dar algunos avisos. Que ya la próxima semana tenemos el día miércoles nuestra oración. El día domingo nosotros nos volvemos a encontrar aquí en nuestro culto de adoración, en nuestro culto familiar. Les esperamos. No olviden siempre conectarse a la oración y a cada evento que se va avisando por redes sociales, en nuestras redes sociales de la iglesia. No olvide conectarse, no olvide estar al pendiente porque todo lo que vaya pasando se va poniendo ahí y también a través de mensajes. Así que muy atentos porque todo cambio y todo nuevo evento se va avisando por ahí. Pero no olvide conectarse el miércoles de oración, en donde estamos juntos y unidos y crecemos grandemente en la oración a nuestro Dios y en nuestros domingos de culto familiar. Amén. Vamos a despedirnos con una oración. Busque su lugar preferido. Y ahora ya es el momento de terminar este momento de adoración al Padre, pero no de su presencia. Así que vamos a culminar todo este tiempo con una oración. Amén. Señor, mi Dios, te damos gracias por este tiempo hermoso que hemos tenido, Señor. Porque tú, mi Dios, te has movido en cada espacio de nuestros hogares. Porque tú, Señor, te has movido en cada espacio y en cada palabra de las personas que han hablado en este culto, Señor. Porque tú mueves, Señor, a aquellos que tienen que moverse. Y tú, Señor, alimentas, Señor, cada uno de nuestros corazones con estas preciosas palabras, Señor. Tú sabes, Señor, lo que necesitamos cada uno de nosotros y siempre nos entregas lo mejor, Señor. Dejamos, Señor, en tus manos esta nueva semana que comienza. Dejamos en tus manos nuestras familias, cada cosa que tengamos que hacer, Señor, siempre estará en tus manos, Señor, porque son las mejores manos. Y tú siempre, Señor, tienes lo mejor para tus hijos. Dejamos todo en tus manos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Espero que estén muy bien y nos vemos pronto. Adiós. Futuro